Entonces de ahí despejaría K sub P. Entonces fíjense que ya terminan siendo desigualdades, ¿cierto? Si no tengo ahí margen de diseño. Ahora, lo otro que podría es seguir aumentando la complejidad del controlador para que también queden estos términos de la derecha en función de cada una de las constantes del controlador, ¿cierto? Entonces ya pasarían a un proporcional. Si con un proporcional, ahora si no puedo cumplir esta desigualdad, si no se cumple, tengo que pasar a un siguiente controlador, ¿cierto? Que pudiera ser un PD, ¿cierto? Un PD. ¿Por qué un PD? Porque acuérdense que al pegar una acción derivada, si no cumple seguramente es que no es tan rápido como lo quiero, ¿cierto? Si no es tan rápido le agrego rapidez, agregando el derivativo. Agrego un PD, B sub ya en ese caso, P sub C, si no sería K sub P, si no sería K sub P más K sub D por S. Entonces lo debo reemplazar aquí. K sub P más K sub D por S. Desarrollo este polinomio y entonces aquí ya ven que en términos de S tengo un margen de diseño para S y para el término independiente, ¿cierto? ¿Se entiende? Ese es el diseño algebraico, poco usado, pero debo comentarlo porque si no después porque realmente el álgebra es decir, es mucho más práctico, por ejemplo, en lugar de las raíces que el que vamos a ver ahora. Es decir, más práctico, ustedes les van a dar cuenta. De hecho, en el previo les digo, háganlo, diseñenlo por lugar de las raíces o por el diseño algebraico, el que quieran. Por ahora ninguno me ha hecho diseño algebraico. Porque tiene sus complicaciones. Mire que resolver estas desigualdades, ¿cierto? Entonces es tanteo, prueba de error, si se cumple, ninguno me suena. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta de este método? O sea, simplemente es despejar la función de transparencia del lazo cerrado, ¿cierto? En función del controlador e igualarla a la de diseño e intentar igualar coeficientes, ¿cierto? Eso es lo que se busca. Mirando las restricciones, ¿no? Bueno. Cuando nosotros estamos desde el punto de vista de diseño, y a nosotros nos dan unas especificaciones de diseño, de alguna manera nos dan un punto de diseño, ¿no? Entonces estamos acá en nuestro punto de diseño, esto es menos zeta omega n, y esto es omega n. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando a nosotros nos dicen, yo quiero que este punto, los polos de lazo, un par de polos de lazo cerrados queden en este punto y en su conjugado, ¿cierto? De alguna manera lo que estoy diciendo es, desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo? Que ya es estable, el sistema es estable. No. ¿Cómo? Estable en la red. No. O sea, el lugar geométrico de las raíces, ¿qué es? Los posibles polos de lazo cerrado. Si yo quiero que este sea un polo de lazo cerrado, pregunta, ¿por ahí debería pasar el lugar geométrico de las raíces? Sí o no. Por aquí debería pasar el lugar geométrico de las raíces. Si por aquí pasa el lugar geométrico de las raíces, ¿qué condiciones se cumplen? No está el lugar de las raíces. La condición de ángulo. ¿Y la condición de ganancia? O sea, lo que estamos diciendo de alguna manera es que en ese punto de diseño, si es el lugar geométrico de las raíces, el ángulo del lazo abierto, que sería desde el controlador por el proceso, ¿cierto? En ese punto de diseño debe ser igual a ¿cuánto? Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Para que ese sea el lugar geométrico de las raíces debe cumplirse eso, ¿cierto? Porque yo quiero que eso sea un polo de lazo cerrado. Para que sea un polo de lazo cerrado ahí, debe ser el lugar geométrico de la raíz necesariamente. ¿Sí o no? O en otras palabras, ¿qué es el ángulo del compensador por la planta? Es no más que la suma del ángulo del compensador más el ángulo de la planta, ¿cierto? Entonces, si nosotros desplegamos acá lo que estamos diciendo, que el ángulo del compensador
en el punto de diseño debe ser igual a más o menos 180 grados menos el ángulo de la planta en el punto de diseño. ¿Estamos? Entonces, para que este punto sea el lugar geométrico de las raíces debe ser 180 grados, ¿cierto? Si no lo es, ¿qué debe pasar? Si con solo la planta no es lugar geométrico de las raíces, ¿quién debería colocar el ángulo para que sea 180? El compensador. Entonces fíjense que por eso habla de compensador, porque lo que hace es compensar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que este punto sea el lugar geométrico de las raíces, pero no lo es. Si no lo es, significa que ahí no es 180, ¿cierto? Para que sea el lugar geométrico de las raíces, ahí debe ser 180. De lo que le falte para llegar a 180, lo debe colocar el compensador. ¿Se entiende? Entonces fíjense que un proporcional no podría colocar ángulo, ¿cierto? Porque no tiene ni polo ni cerco, ¿cierto? Entonces, bueno, y además la condición de magnitud también debe cumplirse, o sea que G sub CS por GS en ese punto de diseño debe ser igual a cuánto. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo pues, pensemos que tenemos el motor DS, ¿cierto? El motor DS tiene un polo en origen, un polo en alfa y un polo en beta. Y supongamos que la constante eléctrica es 0,1 y la constante mecánica es 1, ¿cierto? Entonces un polo estaría en 10 y el otro, en menos 10 y otro en menos 1, ¿cierto? Y otro en el origen. Entonces aquí desde el punto de vista de polos y ceros tengo de lazo abierto, ojo, lazo abierto, voy a llamarlo de lazo abierto. Tengo un polo en el origen, un polo en menos 1, ¿cierto? Un polo en una cierta ubicación, y polo por acá y otro polo más arriba, ¿cierto? Si yo hago el lugar geométrico de la raíz, lo que me va a dar es este y este se va a ir a una cierta forma. Pregunta, en ese caso específico, ¿cierto? Si esto es menos 1, esto es menos 10. Demos unas especificaciones de diseño. Supongamos que me dan una especificación de diseño donde el sobrepico sea menor o igual al 16%. En este caso, acuerden que el sobrepico lo puedo obtener a partir de la ecuación de el factor de amortiguamiento a partir de la ecuación de sobrepico, ¿cierto? Si ustedes vean de ahí, se encuentra que el factor de amortiguamiento va a ser igual a la raíz del logaritmo natural de sobrepico al cuadrado sobre pi cuadrado más logaritmo natural sobre pi al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es una ecuación. En este caso seguramente le va a dar 0, 5. Y que el tiempo de establecimiento para el 2% sea menor o igual a 4 segundos. Entonces en este caso, si despejamos cita omega n, recuerde que el tiempo de establecimiento es 4 sobre cita omega n. Si despejamos cita omega n será 4 sobre el tiempo de establecimiento, ¿cierto? Entonces será 1. ¿De acuerdo? Cita omega n debe ser mayor o igual que... ¿Sí? ¿Sí o no? Veo 2. De la ecuación de tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es 4 sobre cita omega n, ¿cierto? Si me dan tiempo de establecimiento, entonces si espero cita omega n será 4 sobre el tiempo de establecimiento, ¿cierto? Me dicen que el tiempo de establecimiento debe ser menor o igual a 4. Si lo tomo para igual, me da que cita por omega n sea igual a 1, ¿cierto? ¿Sí estamos? Entonces si yo espero aquí omega n, ¿cuánto me da? 1 sobre cita. 2. ¿Se entiende lo que hicimos acá? ¿Sí o no? Despejamos, ¿no? Entonces vamos a moverlo un poco de acuerdo con esta condición. Entonces mi punto de diseño estaría justo donde está el polo de lazo abierto. Si decimos que estamos diciendo que el estado mecánico es igual a 1, el estado eléctrico es igual a 0, supongamos que K sea igual a elevado a 720. ¿Sí les daba esos valores más o menos? Cuando hicieron identificación, ¿sí les suena estados de ese tipo? ¿Sí hicieron la práctica?
¿Hace tanto? Del año pasado. ¿Se entiende que si doy esos valores me quedan los polos de lazo abierto ahí? Uno en 0, uno en menos 1 y otro en menos 10. ¿Sí o no? Porque esto es, la función de referencia es K sobre tau ms más 1, tau s más 1 por S. Entonces si tau m es igual a 1, entonces el polo estará en 1, ¿cierto? Si tau es 0, 1, el polo estará en 10, ¿cierto? Si yo factorizo ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Solo uno? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no? O sea, vamos a dar esas especificaciones transitorias para nuestro ejemplo del control de posición. Le estamos dando esos parámetros para el motor DC, ¿cierto? Entonces, con esos parámetros ubicamos los polos de lazo abierto. Realmente esto no está tan a escala. Debería ser más hacia la izquierda. Voy a por acá, porque así tau omega n es igual a 1, vamos a coger el límite, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos el lugar geométrico de las raíces de este sistema sin incluir compensador, mi lugar geométrico de las raíces va a ser algo así. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con ese lugar de las raíces? Pregunta, ¿con un controlador proporcional podría cumplir las especificaciones de diseño? O otra pregunta, ¿el lugar geométrico de las raíces pasa por la zona de diseño? Miren, mi zona de diseño sería a partir de acá, ¿cierto? Toda esta es mi zona de diseño. Este lugar geométrico de las raíces pasa por mi zona de diseño. Entonces, con un proporcional, si uso solo un proporcional, recuerde que lo que me está dando aquí es la variación de la ganancia, ¿cierto? O esto equivale a tener un proporcional. Si con un proporcional empiezo a determinar una ganancia, nunca voy a cumplir la condición de diseño, ¿cierto? Excepto para acá igual a 0, aquí estaría un polo, pero estaría otro integral, ¿cierto? Entonces nunca voy a cumplir esa condición de diseño. Significa que este punto con un proporcional nunca va a ser el lugar geométrico de la raíz, ¿cierto? ¿Cómo hago para que sea el lugar geométrico de las raíces? Pues obligar a que por ahí pase el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces, fíjense que si nosotros tenemos, este es mi punto de diseño, bueno, en este caso, ¿cuánto va omega n raíz de una velocita cuadrada? Si cita 0,5, esto es 0,5 un cuarto, 3 cuartos raíz de 3 sobre 2, y omega n es 2, esto da 1.31. ¿Sí? ¿Sí de eso? Entonces, si este es mi punto de diseño, para que este sea el lugar geométrico de las raíces, el ángulo aquí debe ser más o menos 180 grados, ¿cierto? Entonces calculemos los ángulos, cuánto vale el ángulo acá, ¿cierto? ¿Cómo calculo cuánto vale el ángulo acá? Entonces por ahora voy a quitar este lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es que de alguna manera para calcular el ángulo de acá sería el ángulo de la planta, ¿cierto? Por ahora. Entonces el ángulo de la planta va a ser simplemente estos ángulos. Este ángulo que es θ1, este otro ángulo que es θ2 y este otro ángulo, llamémoslo θ3, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, θ1 a qué es igual. ¿A qué sería igual θ1? A 180 menos tangente a la menos 1 de... Mire que θ1 todo este ángulo va arriba, ¿cierto? Más este me da 180, ¿cierto? Entonces, θ1 será 180 menos este ángulo, ¿cierto? Y este ángulo a qué es igual. Tangente a la menos 1 de WN. Entonces θ1 va a ser igual a 180 menos la tangente inversa de la parte del opuesto, que es omega n, ¿cierto? 1.71 sobre
Cita omega n que es 1. Entonces, por favor, calcular esta. Teta 2 a qué va a ser igual. ¿A qué es igual teta 2? A 90. 90 grados, ¿cierto? Y teta 3 a qué va a ser igual. Será. ¿Cómo? ¿Será tangente inversa de qué? De 1.71 sobre esta distancia. Y esta distancia será 9. ¿Cierto? Ahora calculamos algo. Y lo sumo. Pero el punto de prueba que se utilizó, profesor, Punto de diseño. el de diseño concuerda con el polo. ¿Tiene que estar exactamente en un polo o no? En este caso el de -1. No, coincidió. Coincidió. Sí, pero si hubieran dicho, por ejemplo, tiempo de establecimiento para 2 segundos, seguramente vamos a moverme hasta acá. De aquí a acá. Coincidencias. Eso es para facilitar el proceso. Buscar el ángulo de cada uno. Mentiras, coincidencias. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 120 grados. El segundo, el tercero, perdón. 10,89. Entonces, al sumar los tres ángulos, ¿cuánto me da? Da 2,10. Entonces, la sumatoria de los ángulos de los polos va a ser igual a 220.89. ¿Cierto? Miren que no da ni más 180 ni menos 180, ¿cierto? En este caso da menos 220, porque acuérdense que sumar los polos los polos suman ángulos negativos, ¿cierto? Entonces la suma le dará menos 220.89, ¿cierto? Y necesito que sea menos 180, ¿cierto? ¿Quién debe colocar el ángulo para que sea menos 180? El compensador, ¿cierto? El compensador debe colocar ¿cuánto? ¿Menos o más? Más 40.89, lo que lo muestra esta ecuación. Mira, el ángulo de Jesús será, si tomamos con menos, será menos 180 menos, ¿cierto? Será más 220.89. Entonces el ángulo total aquí dará 40.89. El ángulo que va a aportar el compensador de 40.89. ¿De acuerdo? Sí. No, porque acuérdense que el ángulo de GDS va a ser igual a la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ángulo de GS a qué va a ser igual. La sumatoria de los ángulos de los ceros no es 0, ¿cierto? Menos la sumatoria de los ángulos de los polos. Entonces, el ángulo de GS va a ser menos 220.89. Y quiero que sea menos 180. Entonces, ¿cuánto va a aportar Jesús CS? Un ángulo positivo de 40. ¿Sí? Si me da menos de 120, Jesús CS debe aportar un ángulo positivo de 40 grados. ¿Cómo? 220 lo dio. ¿En qué? La suma. El ángulo positivo. ¿El ángulo de quién? De ese. No. El ángulo de GS es la sumatoria de ángulos de los ceros menos la sumatoria de ángulos de los polos. ¿Sí? Esto va a dar menos 220.89. Y quiero que sea menos 180, entonces debo sumar un ángulo de 40. ¿Se entiende? Entonces mi compensador, para que este punto sea el lugar geométrico de las raíces, debe sumar 40.89. Un P no lo puedo hacer, ¿cierto? Con un proporcional no tengo ángulo. Entonces, ¿qué usaría? ¿Un qué? Un PD, ¿cierto? ¿Qué es un PD? ¿Cómo es la función de referencia de un PD? Entonces, el sub CDS va a ser igual a K sub P más KD por S, ¿cierto? Si yo factorizo esto es K sub D por S más K sub P sobre KD, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un PD? Un PD aporta es un 0 y una ganancia, ¿cierto? ¿Se ve? Estamos de acuerdo con que esta es la función de referencia del PD, ¿cierto? Entonces, si aporta un 0,
ese 0 donde lo coloque debe aportar un ángulo hacia mi punto de diseño de 40.89 grados, ¿cierto? Entonces mire, si lo ubico acá, el 0, ¿cuánto aportará hacia allá? Mayor a 90. Si lo ubico acá, aporta 90. Entonces debo ubicarlo por acá para que aporte 40.89. Miren que teta 3 es 10, ¿no? Entonces debería estar por acá, ¿cierto? Entonces el 0 que yo ubique del compensador debería estar por acá, ¿cierto? A una distancia determinada, ¿cierto? ¿Qué sé? Que el ángulo formado desde el punto de vista del diseño hasta el 0 debe ser igual a 40.89 grados, ¿cierto? No importa que no caiga en el lugar geométrico antes de cerrar el lazo, No, no pasa nada. no pasa nada. Ya eso cambia, ya agregar un 0 en el lugar geométrico la raíz se va a cambiar, ¿de acuerdo? Sí. Una de esas busca ese 0. Entonces, ¿cómo diseño este 0? Yo ya conozco el ángulo, ¿cierto? Conozco esta altura, simplemente me queda por calcular esta distancia x, ¿cierto? Entonces esa distancia x, ¿cómo la calculo? Miren que la tangente de 40.89 queda igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Va a ser igual a 1.71 sobre x. Desde aquí x a qué es igual 1.71 sobre la tangente de 40.89. ¿Cómo? ¿Cuánto va? ¿Cuánto dio? 2. X es igual a 2. Significa entonces que el 0 ¿dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado el 0? ¿Dónde? Menos 2. Creo que es un Menos 3, ¿no? 3, ¿no? Menos 3 porque lo dice con base en esta distancia. Esta distancia X y este está a menos 1. Entonces el 0 está en menos 3. ¿Qué significa? Entonces que K sub P sobre KD vale 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque es donde el 0 estará ubicado en KP sobre KD. KP sobre el 0 está ubicado en 3, entonces KP sobre KD vale 3. ¿Sí o no? Y entonces lo que está pasando es que aquí ya cumple la condición de ángulo, ¿cierto? Significa que ahora sí ya está el lugar geométrico de la raíz. ¿Se entiende? Miren, al agregar un 0, ¿qué es lo que pasa? Este lugar geométrico de la raíz hará cierto cambio, ¿cierto? O sea, ahora mi lugar geométrico de la raíz será algo así y así. Y este lugar geométrico de la raíz seguramente va a buscar una línea de cintas de más 180, entonces hará algo como así. ¿Sí? Y hace uno. Por ahora logramos que el ángulo sea 180, ¿cierto? Pero todavía no he encontrado la condición de magnitud. Entonces debo evaluar la condición de magnitud. Esta. ¿Cómo evalúo la condición de magnitud? Pues es sencillo. Debo encontrar que la magnitud de G sub CS, que es igual a ¿qué? Es igual a K sub T por S más 3, ¿cierto? Es KP sobre KD, pero ya sé que vale 3, ¿cierto? Por GS, que es 720 sobre 0.1 S más 1, S más 1 por S, evaluado en S igual a menos 1 más J 1.71, debe ser igual a 1, ¿cierto? Si yo despejo aquí K sub D, entonces K sub D va a ser simplemente igual a ¿qué? A 0.1 S más 1, S más 1, S sobre S más 3. Evaluado en su magnitud. Es que ¿Cuánto va a muy grande los videos. ¿Se
entiende lo que hicimos? Entonces yo tengo un punto de diseño. Mi punto de diseño lo que me está diciendo es yo quiero que los polos de lazo cerrado, un par de polos de lazo cerrado pasen por ahí, ¿cierto? Para que pasen por ahí, entonces este punto debe ser el lugar geométrico de la raíz. Para que sea el lugar geométrico de la raíz, el ángulo debe ser más o menos 180 y la magnitud debe ser 1. Para hacer que el ángulo sea 180, pues miro cuánto vale el ángulo sin compensar. Y el ángulo que me falta es el ángulo que voy a compensar, ¿cierto? Entonces ubico los ceros y polos del compensador, en este caso era un solo cero, ¿cierto? Y ya ubicado, entonces calculo la condición de magnitud. ¿Cuánto da acá? ¿Cuánto da? ¿Alguien le estaba haciendo el cálculo?